Dios te bendiga en esta hermosa mañana y vamos a hablar un poquito acerca de la presencia de Dios y un tema que muchas veces hablamos y no pues le prestamos importancia, atención a lo que significa la presencia de Dios. Así que vamos a estar atentos a lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Así que vamos a leer la palabra de Dios en Hebreo 1. Dice así: el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Vamos a orar en esta hermosa mañana. Padre, te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que limpies nuestro sentido para que podamos entender lo que tú nos quieres decir en esta mañana, Señor. Te pido que todo lo que está haciendo ruido se detenga, disminuya, mengue, se vaya en el nombre de Jesús. Solamente prestemos atención a tu palabra y también poner en práctica lo que vamos a hablar en esta hermosa mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y una de las cosas que Dios siempre ha querido con nosotros, los seres humanos, es manifestarse, es estar siempre presente en las cosas que hacemos, donde estamos, cuando caminamos, cuando dormimos. Siempre Dios quiere o ha querido a través de la historia estar presente en esa etapa o etapas de nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros como seres humanos hemos querido, por nuestra naturaleza, hemos querido apartar a Dios de todo lo que hacemos. Hemos querido apartar a Dios de toda nuestra carrera, de toda nuestra existencia. Y eso a Dios le causa muchísimo daño, le causa tristeza, dolor. Y a esto vamos a hacer un recuerdo de lo que Dios hizo con su pueblo. Ustedes saben que el pueblo de Dios duró 400 y tantos años en Egipto como esclavo. Dios decide escoger a Moisés, lo saca de Egipto con Moisés, a través de Moisés, con poder, con gloria, con majestad, con mano poderosa. Y después que ellos vieron toda esa magnitud, magnificencia de Dios, ese poderío, ese estruendo de Dios, viendo cómo Dios trae esas plagas a Egipto, cómo Dios abre el mar. Cuando entonces llegan a aquel lado, al otro lado, cuando puso el mar, dijo, ¿qué hace el pueblo? Hace una imagen, hacen un becerro de oro y dicen textualmente que esa imagen fue quien lo sacó de Egipto. Entonces yo imagino que eso a Dios le dolió mucho, que le causó mucha tristeza al ver que su pueblo vio su gloria, vio su majestad, y el pueblo le da entonces la gloria a una imagen la cual no ve, no oye, no siente, no hace nada. Y cada vez que yo leo eso, pues también siento, me da tristeza también al ver que el pueblo de Dios pues se prestó a eso. Y Dios en su ira le dijo a Moisés, este pueblo ya no me quiere, Moisés. No sé qué voy a hacer con este pueblo, yo no puedo
terminar mi propósito con este pueblo porque no me quiere, no quiere saber de mí. Lo saco de Egipto y mira lo que hacen. Mira lo que hacen. Hacen una imagen de becerro y dice que de esa imagen porque lo sacó. Entonces, ya no quiero, apártate de Moisés, que lo voy a destruir a todo. ¿Y qué hace Moisés? Entonces Moisés se pone en el medio, entonces después el pueblo, y Dios no lo hace. Pero según la historia, el pueblo sí falleció, todos esos que se levantaron contra Dios fallecieron, y en el desierto nació una generación que sí amaba a Dios, que sí le daba la gloria a Dios. Entonces, para entender un poquito de lo que es la presencia de Dios, la cual el tema es la importancia de la presencia de Dios para nuestras vidas. La importancia de la presencia de Dios. Para entender un poquito, entrando ya en contexto de lo que es la presencia de Dios, en el Antiguo Testamento se deriva de la palabra en hebreo Shekinah o Shekhinah, depende el dialecto, la lengua en que estemos, pero en sí es Shekinah, y esa palabra en la connotación significa el esplendor de la esencia, la misma gloria de Dios, los estruendos de Dios, toda esa grandeza. Eso significa la Shekinah, esa gloria pesada de Dios que habita en un lugar. Y eso lo podemos ver en Segunda de Reyes, me parece, y en Crónica, cuando Salomón pues dedicó el templo de Dios. Dice que la gloria de Dios llenó la casa, habitó en la casa. Entonces eso es, Shekinah es la esencia de Dios habitando en un lugar. Eso es la Shekinah, la gloria de Dios, esa gloria grande, hermosa, radiante, preciosa. Esa es la presencia de Dios. Pero recuerde que esa presencia de Dios empezó habitando en el arca del pacto. Luego esa gloria se trasladó al templo que hizo Salomón. Pero cuando Dios se manifestaba en los profetas, no era que Dios estaba con ellos siempre, sino que el Espíritu venía, lo tomaba, entonces luego se iba. Por eso ellos decían, cada vez que hablaba, decían, así ha dicho Jehová, en cuya presencia estoy. O sea que ellos hablaban, y luego pues Dios la presencia iba y venía de los profetas. Pero Dios sí le dijo a Salomón que si el pueblo permanecía en obediencia, iba a habitar en ese templo. Lastimosamente pues no fue así. Si usted lee la historia, el pueblo se descarrió, el pueblo comenzó a sacrificar a ídolos, a ofrecer sus libaciones, a hacer muchas cosas a Dios Baal, a Astarot y a todos esos dioses. Dios tuvo que apartar su presencia del pueblo de Israel. Pero Dios no estaba con las personas como está ahora, sino que Dios tomaba a los profetas y se marchaba. Venía a traer la palabra y se iban. Era usado como envase. Pero esa historia, aparte de lo que he comentado, comienza en el huerto del Edén. Esa esencia, esa gloria, ese perfume, todo ese olor, todo ese esplendor habitaba en el huerto del Edén juntamente con Adán. Y Adán tuvo el privilegio de ver esa gloria manifestada. Pero Adán, como sabemos la historia, pecó.
Entonces Dios tuvo que echarlo del paraíso y ya Abraham no tuvo esa amistad, ya no podía ver esa esencia, esa presencia misma de Dios en su vida. Entonces ahí Dios comienza pues a apartarse del hombre, y solamente podía pues hacer lo que le comenté antes, que iba y venía, y también todo se movía a través de sacrificio. Conforme al sacrificio Dios actuaba, pero a través de los profetas, cuando quería hablar una palabra, pues yo lo tomaba y después se alejaba, aunque sí hablaba constantemente con ellos. Eh, una de las cosas que Dios hace con nosotros cuando nos convertimos es sellarnos con su Espíritu Santo, es darnos esa presencia de Dios. ¿Para qué? Para que nos guíen, para que nos proteja, para que nos consuele, para que esté con nosotros en nuestro caminar. Entonces esa presencia, recuerden que Jesús dijo que Él se iba, pero no nos iba a dejar solo. Y envía consolador para que esté con nosotros y nos iba a guiar a toda la verdad. Entonces ya las cosas han cambiado, ya no va y viene, sino que tenemos esa presencia, como comentaba ayer, dentro de nosotros y alrededor de nosotros. O sea, ya no tener que ir y venir. Entonces, hay lugares en el que Dios no habita. Yo digo que Dios, hay lugares que Dios no está. Sí, Dios está en toda parte, pero no con todo el mundo. O sea, porque Dios, donde hay pecado, pues Él no está, su presencia no está en ese lugar. Entonces, pero si tú portas la presencia de Dios y Dios te envía a un lugar, ese lugar es transformado, ese lugar es cambiado. Recuerdo que una vez estábamos en un pasadía en la finca del padre de Alma. Estamos con los jóvenes allí, estamos disfrutando, y recuerdo que llegaron los primos de mi esposa con alcohol, con mujeres y todo eso, y yo me molesté un poco y dije, vámonos de aquí porque llegan tus primos, ya pues van a empezar a tomar alcohol y esas cosas. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Que como la presencia estaba en nosotros, pues cambió el panorama y comenzamos a predicarle a esas personas, comenzamos a hablar de Dios. Y Dios, hermano, ahí hubo llanto, ahí hubo lloro, las personas empiezan a rectificar, empiezan a cambiar, y eso fue una tarde maravillosa donde Dios se manifestó, porque si tú portas la presencia de Dios, si tú eres quien la porta, no importa el lugar donde Dios te envíe, la victoria será tuya. Pero cambiando un poquito ahora de lo que es el Nuevo Testamento, la palabra ya no es Shekinah, ya en el griego la palabra es parousia, que es algo que está junto a ti y delante de ti. O sea, y toda esa palabra siempre sale a relucir cuando Jesús estaba delante de alguien. O sea que ahora recuerden que ya la misma esencia de Dios, como leímos en Hebreo, y esa misma esencia de Dios, esa autoridad de Dios, estaba ya manifestada en Jesús. Jesús es Dios hecho carne, y yo me imagino, le decía a los muchachos allá en el estudio, que cuando esa presencia de Jesús se paraba frente a alguien, esa gente no podía resistir esa presencia de Dios, no podían resistir esa imagen de Dios tan penetrante, tan maravillosa que Jesús tenía. Entonces, ahí ya las cosas cambian, porque ya esa presencia
no venía y iba. Jesús ya estaba, esa presencia estaba encarnada en Jesús y estaba caminando en toda Judea, en toda Jerusalén y hacía grandes milagros. O sea, ya las cosas pueden cambiar. Pero ahora, al Jesús marcharse, ahora dejó al Espíritu Santo que está en nosotros y a nuestro alrededor. O sea, que esa presencia nos cubre, nos llena, nos sacia, nos da fortaleza ahora mismo en estos momentos donde hay mucha incertidumbre, hay mucha intranquilidad, desasosiego. Esa presencia es la que nos da seguridad, la que nos dice tranquilo, todo estará bien, la que nos dice tranquilo, todo va a marchar bien, porque Dios está contigo. Esa es la presencia que nos anima, que nos ayuda a seguir hacia adelante, aún en los días más lúgubres, en los días más oscuros. Esa presencia es que nos da esa luz para poder seguir hacia adelante. Entonces, hay gente tipo Sansón, que se acostumbra a vivir sin la presencia de Dios. Y yo te digo a ti que no te acostumbres a vivir sin la presencia de Dios, porque es muy peligroso. Es muy peligroso si no tenemos esa cobertura de Dios en nuestra vida. Y alguien dijo una vez en un mensaje que Sansón por mucho tiempo anduvo en la presencia de Dios, pero cuando le abrió su corazón a Dalila, que Dalila le cortó el cabello, él pensaba que seguía con la presencia de Dios, que la presencia de Dios seguía en su vida. ¿Y saben qué pasó? Que cuando los filisteos vinieron, él con toda su fortaleza, su confianza se levantó y ya la presencia de Dios no estaba ahí. Pero si él pensaba que caminando con su desobediencia, con su altivez, con su orgullo, él pensaba que Dios iba a estar. No, Dios no actúa en personas así. Dios no actúa en gente en desobediencia, fornicario, porque estaba cometiendo fornicación con mujeres, la cual Dios le decía que no se conviviera. Dios no actúa en personas así. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Sansón? Sansón lo felicitó sobre ti. Él se levantó y lo golpearon. Dice la Biblia que le sacaron los ojos y fue de escarnio, fue de burla, porque pensó que Dios estaba con él. Y así pasa muchas veces con nosotros, que muchas veces pensamos que Dios está con nosotros, pero no, Dios no está. Entonces, por eso al final dice la Biblia que muchos van a decir, Señor, pero en tu nombre hice milagro, hablé lengua, eché fuera demonio. Eso le va a decir, apartado de mí, porque la presencia no tiene que ver nada con los milagros y esas cosas. Eso es muy diferente. Entonces lo que debemos de cuidar es que Dios siempre esté con nosotros, de que Dios siempre esté ahí, que podamos sentir ese aroma, podamos sentir ese olor cuando está presente, que tú como tu Padre puedas sentir realmente que Dios está contigo, y eso es bueno. Una vez, cuando estaba trabajando en la Cámara Americana de Comercio, cada año teníamos que hacer un torneo de golf, y ese tiempo para mí era muy estresante, muy difícil, porque teníamos que hacer muchas cosas, y llegó un año que en ese tiempo pues me descuidé bastante de la presencia de Dios, pues no buscaba, bueno, no estaba en esa intimidad, mejor dicho, con Dios, y me sentía mal. Y me recuerdo que cuando íbamos del campo de golf a Jarabacoa,
queda como unos 15 minutos, unos 10 minutos. Iba por el camino y llorando le dije, Señor, no me dejes. Siento que me he descuidado, que no he estado en intimidad contigo últimamente, porque me hacía falta estar con el Señor. Me hacía falta esa esencia, esa presencia de Dios. Recuerden que le dije el cambio de nombre, ¿verdad? Antes era Shekinah y ahora es Parousia. Que Dios cuando está contigo dentro, que tú puedes sentir esa paz, esa seguridad, esa comunión, esa unión común con el Espíritu, puedes sentir esa salvedad de que Dios está contigo en cada caminar, en cada momento. Entonces yo no me sentía así, me sentía que Dios no estaba conmigo y era yo quien me había apartado de Él por mí, por estar con mi afán del torneo. Espero que en este tiempo esto no te pase. Otra cosa que me impacta es lo que dicen Cantares, que vamos a ver ahora, 5:2 hasta el 8, la historia de la doncella de Sulamita, que el amado fue, y ella buscó varias excusas para no estar con él. Y vamos a leer esta historia, breve historia, en Cantares, comenzando desde el 2 en adelante. Dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Entonces le dice la doncella, la sulamita, le dice: me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me es de vestir? Es una excusa. He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Otra excusa más. ¿Y saben qué hizo la doncella? Que se levantó. Bueno, se vistió, se puso calzado, se levantó. Pero miren qué pasa después. En el 4 dice: mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió. O sea, el amado intentaba entrar porque ya el rocío estaba cayendo, hacía mucho frío afuera, él quería entrar. Dice la Biblia que en Cantares 5:2, en el 4, dice que él intentó entrar metiendo su mano por la ventanilla, y dice que ella se conmovió, que su corazón se conmovió, y dice que se levantó. En el 5 dice: yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corrían sobre la manecilla del cerrojo. Pero en el 6, en el capítulo 6 pasó algo. Escuchen esto, dice: abrí yo a mi amado, pero mi amado ya se había ido. Había ya pasado. Tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Y ella dice aquí la historia, que ella salió desesperada a buscar la mano. Salió por las plazas, por los parques. Dice que los guardas de la ciudad la golpearon. Y ella dice que si alguno halla al amado, que sepan, que le hagan saber que está enferma de amor por él. Pero y eso es una reflexión muy, muy, muy importante para nosotros. Cuando Jesús te llama, cuando Jesús viene con su presencia, está tocando tu puerta para entrar. No busques excusa para decirle que no, porque si el amado se va, después va a ser muy difícil volver a tener esa intimidad, esa comunión. Así como pasó con esta joven doncella, como la Biblia dice que ella salió desesperada buscando a su amado, pero no pudo encontrarlo. Y eso muchas veces en este tiempo de afán,
este tiempo de ansiedad, de mucha incertidumbre, de muchas cosas, pues pasa mucho con lo que está pasando hoy en día, que por los afanes, por cómo estamos, muchas veces descuidamos esa relación con el amado y el amado se va. Entonces después se nos hace muy difícil volver a encontrarnos con el amado. Y vamos a sufrir buscándolo, porque su presencia ya no está. Esa parucía que estaba enfrente de ella ya no estaba. Entonces cuando tú sientas que ya no sientes ese olor, eso dentro de ti hay que te quema, que te dé esa paz, esa tranquilidad, tienes que buscar, tienes que intimar, tienes que volver de nuevo a esa, mejor dicho, a esa intimidad, a esa relación con tu Padre, a esa unión común con tu Padre, porque eso es lo que Jesús tenía. Él tenía una unión común con su Padre y donde quiera que Jesús estaba, ahí estaba la misma esencia, la misma gloria, la esencia de Dios, o sea, en Jesús. Y así debemos andar tú y yo, con esa misma esencia, con esa misma gloria. No descuidemos por la circunstancia, por la temporada, la presencia de Dios. Una vez, yo tengo un amigo bueno, él estaba en la academia y era cadete en aquel tiempo, ya casi estaba saliendo. Caminábamos por las Carmelitas, era un barrio en aquel entonces muy caliente y estaba caminando con él. Cuando yo miro para atrás, veo la policía con todos los jeeps, las camionetas, motores. Digo yo en mi mente, ya vamos a ir presos. Ya estamos ya fritos ahí con la policía. Pero después recordé que andaba con un cadete. Digo yo, no, espérate, yo ando con alguien aquí, con un militar. No puedo sentir temor, no puedo sentir miedo. Y así pasa con la presencia de Dios. Cuando tú estás caminando con esa presencia, no importa principado, no importa potestad, no importa diablo que se levante, tú andas con la presencia de Dios, tú andas con Hashem, tú andas con el Dios de guerra, tú andas con el Dios omnipotente, tú andas con esa presencia poderosa de Dios. O sea, ¿por qué debemos de tener miedo? ¿Por qué? Si andamos con esa luz salvadora, con esa gloria resplandeciente, andamos con el Dios soberano, con el Dios todopoderoso. Entonces por eso es que David entendió perfectamente eso, y David exclama en el Salmo 22, 27, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién es de atemorizarme? Porque él entendió que esa presencia poderosa de Dios estaba caminando con él. Entonces, mi amada iglesia, amor, favor y gracia, tenemos que entender que ya no debemos de tener miedo, que andamos con esa presencia poderosa de Dios. Aleluya. Y ya le he contado esto varias veces. Le comentaba que una vez me sentía solo porque, como ustedes saben, nunca tuve esa ternura filial, como ese sentir familiar, puedo decir. Y una vez me sentía muy solo, no sé, estaba muy mal. Y me acuerdo yo que en la madrugada me postro, no recuerdo qué hora era, me postro
y le digo al Señor que quería que Él me confirmara si estaba conmigo. Y el Señor, en vez de hablarme, en vez de decir una palabra como todo buen padre, lo que hizo fue que se puso detrás de mí y me abrazó, y yo pude sentir ese abrazo tan caliente, tan hermoso, y yo nunca pude olvidar esa presencia tan bella en ese día. Por eso cada vez que tengo la oportunidad, yo cuento esa anécdota porque es algo que llevo dentro de mí. Y sé que Dios, si tú se lo pides, te puede abrazar, te puede a ti dar lo que tú le pidas. Porque su presencia, su parucía está en ti y alrededor de ti. Delante de ti, alrededor de ti y dentro de ti a través de su Espíritu Santo. Porque ya estamos sellados con su presencia. También tenemos que recordar que su presencia tenemos protección. Si ustedes leen en Samuel, no me recuerdo si es primera o segunda, cuando David estaba huyendo de Saúl, dice que fue a Naiot, un lugar donde habitaban los profetas, y dice que cuando Saúl fue a buscarlo, Saúl también comenzó y fue tomado ahí y comenzó a profetizar y todo, porque todo el que pisaba esa tierra de Ramá de Naiot, pues hacía eso. Y cuando estamos con la presencia de Dios, tenemos esa protección de que aún tus enemigos no te van a tocar. Nadie te va a tocar si andas con esa hermosa presencia de Dios en tu vida. Nadie te podrá hacer frente, ninguna crisis, ninguna enfermedad. Nada ni nadie te podrá hacer frente. Así que procuremos estar con esa presencia de Dios. ¿Qué pasa si honramos esa presencia de Dios? Miren los beneficios que obtenemos si caminamos como Dios quiere. Su presencia nos da seguridad, es nuestro escudo, nos da descanso, como dije anteriormente, nos da autoridad y también nos guía, como dirigió a Moisés por el desierto. Dice que de día era como una columna de nube y de noche como una columna de fuego andaba Dios guiando a su pueblo. Qué hermoso, ¿eh? Qué maravilloso cuando Dios nos guía, nos da esa seguridad de que Dios anda con nosotros. Y por eso es que Moisés le digo, si tu presencia conmigo no va, no me saques de este lugar. Y estas mismas palabras, tú y yo debemos de decirla. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de la casa, no me saques para el trabajo, no me saques para la universidad. Necesito tu presencia en el trabajo, en la escuela, en mi familia. En todo momento yo necesito tu presencia. Yo necesito tu presencia. Por eso es que Dios siempre habla así. Y para terminar ya, le dejo un video que va a subir ya casi va a subir. Le pido que lo lean, por favor, lentamente y piensen en cada palabra que ese video le va a decir, porque estoy seguro que al igual que a mí va a tocar tu vida. Así que vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, por tu inmensa misericordia. Te pido, Señor, que seas tú trabajando en nuestras vidas, Señor, y que esa presencia nos acompañe, nos dirija, nos guíe, amado Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.